Que Dios les bendiga esta noche. Amén. Damos gracias a Dios por cada uno de nosotros que estamos aquí y gracias al Señor que estamos con vida, estamos con bien y estamos aquí un día más para adorar el nombre de nuestro Dios y para escuchar de su palabra. Sean todos bienvenidos y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 1:37. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios, Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Amén. Y el tema del mensaje de esta noche es Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, porque tenemos nosotros a un Dios que nada hay imposible para Él. Y uno de los obstáculos grandes que enfrentamos nosotros como seres humanos en esta vida, muchas veces es la propia mente del ser humano, ya que al estar lleno de incredulidad, se da paso a pensamientos negativos, y cuando esto sucede nos dejamos a veces guiar o nos dejamos llevar por pensamientos de derrota, y sobre todo cuando se está en situaciones difíciles, en situaciones que vienen a golpear nuestras vidas, ya sea en los quebrantos de la salud, así como también en situaciones que parecen ser imposibles ante nuestros ojos. Y muchas veces es cuando esos pensamientos de derrota vienen a querer anidar nuestros corazones, y vienen esos pensamientos de angustia, que no hay solución, y vienen a hacer peso en nuestras vidas. Pero muchas veces, aún en medio de esos quebrantos que nosotros enfrentemos, aún en medio de esas angustias que podamos nosotros estar pasando, aún en medio de todo eso, nosotros podemos tener esperanza, podemos tener paz y también seguridad, cuando en primer lugar recordamos que nada hay imposible para nuestro Dios, y eso nos da esperanza. Y en segundo lugar, cuando confiamos de todo nuestro corazón en nuestro Dios, y eso nos trae paz aún en las situaciones más difíciles que podamos nosotros estar enfrentando. Como último, también tenemos seguridad cuando nos guiamos de su palabra. Eso trae seguridad a la vida del ser humano cuando nosotros nos guiamos a través de su palabra. Punto número 1, esperanza al recordar. Tenemos esperanza al recordar que nada hay imposible para nuestro Dios. Cuando estamos enfrentando angustias en nuestras vidas y estamos enfrentando dificultades que muchas veces nos llegan como de sorpresa a nosotros los seres humanos en esta vida, podemos nosotros cobrar esperanzas al escuchar los testimonios de nuestros hermanos cuando testifican de esas grandezas, de esos milagros y de las señales que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, y cobramos aliento, como en los días pasados que se testificaron de testimonios de sanidades, de proezas grandes que únicamente Dios puede hacer, aun cuando todo parece contrario. Y es allí donde nosotros cobramos esperanza aún en las situaciones más adversas que podamos nosotros enfrentar como seres humanos. También cuando traemos a la memoria
las proezas y los milagros que Dios hizo, no solamente en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, sino que al recordar los milagros y las proezas que Dios ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad en su infinita misericordia para favorecer a una humanidad y para dejar también en claro de que Dios es Dios en el cielo y también Dios en la tierra. Y este mismo Dios, el que nosotros servimos, el que nosotros creemos, el que nos convenció a través de su Espíritu Santo, es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es el mismo, Él no cambia. Y este mismo Dios es el mismo Dios que humilló a todo un imperio y que quebrantó el corazón de un faraón, el mismo que abrió un mar rojo en el cual el pueblo de Israel, que estaba esclavizado por este imperio, fue quebrantado totalmente por el poder de este Dios tan poderoso, el que nosotros tenemos, abriéndole paso por el medio del mar para que este pueblo fuera libertado de la mano de la esclavitud de aquel imperio. Y todo eso por su grande misericordia, por su grande poder, cumpliéndose así la palabra que Dios le dijo al pueblo: y lo visitaré y lo sacaré de aquel lugar, porque fiel es el que prometió. Palabra fiel de nuestro Dios todopoderoso. Yo no sé cuál sea el quebranto, cuál sea la angustia o la situación adversa que usted esté enfrentando, pero lo que sí sé es que ninguna de las dificultades que usted esté enfrentando representan ningún obstáculo para el Dios que puede hacer posible aquello que parece imposible, para el Dios que llama las cosas que son como si fueran, para ese Dios todopoderoso que quebranta imperios, para el Dios que destruye ejércitos, para el Dios que humilla faraones, para el Dios que abre mares, para el Dios que en medio de su necesidad puede hacer llover maná del cielo y también hacer brotar agua de la roca para saciar su sed, el mismo que puede tornar todas y cada una de nuestras amarguras en ríos de agua viva. ¿Y sabe por qué? Porque Él es inmutable, Él no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, en medio de cualquier angustia, podemos nosotros decir, al mirar las proezas de nuestro Dios, como dijo Jeremías: Jehová es mi porción, por tanto en Él esperaré. Él es nuestra esperanza. Cuando el pueblo de Israel, dice la Escritura, y note esto, dice la Biblia que Dios hizo acampar al pueblo a las orillas del Mar Rojo. Dios los hizo acampar ahí. En otras palabras, Dios los puso en aquella situación, a las orillas del Mar Rojo, ya que los había sacado de aquella esclavitud. Y dice la Biblia que cuando Faraón supo que el pueblo de Israel estaba a las orillas del Mar Rojo, entonces se levantó con todo su ejército, con aquel grande poderío, para ir tras de aquel pueblo frente al cual había sido quebrantado y frente al cual había sido humillado. No los podía dejar ir. Así que se levantó y fue para perseguirlos y para destruirlos, porque estaba en el furor del ardor de todo lo que Dios había hecho con ellos para quebrantarlos. Y dice la palabra de Dios que cuando los hijos de Israel miraron que los egipcios venían con todo aquel ejército, lloraron delante de Moisés y clamaron a Moisés y le dijeron: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no habían sepulcros para que muriésemos allá? Y ahora no muramos aquí en este desierto. Por eso te dijimos que mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir acá en el desierto. Y ante esto, Moisés le dijo al pueblo: estén quietos y vean la salvación que Dios hará. Y es que a veces nosotros necesitamos en nuestra vida, necesitamos esas situaciones, necesitamos esos momentos que parecen ser imposibles, para que empecemos y para que podamos aprender a esperar en nuestro Dios, aún en las situaciones más difíciles, aún en las situaciones más adversas. Necesitamos estas situaciones. Si nosotros analizamos la situación en la que el pueblo de Israel se encontraba, estaban en un callejón sin salida. Estaban, como dice, contra la espada y la pared. No tenían a dónde ir. Si huían hacia el desierto, el faraón los iba a alcanzar y los iba a destruir en el desierto. No podían pasar al otro lado porque estaba el mar enfrente de ellos. Y el faraón venía detrás de ellos. No tenían escapatoria, no tenían dónde ir. Y aún con esto, Moisés les dijo: estén quietos y vean la salvación que Dios hará.
Y nosotros podemos ver de que a veces nos sucede a nosotros que tenemos a Dios como nuestra arma secreta. Tenemos a Dios como el último recurso, como la última alternativa. Y como tenemos un Dios que es tan bueno y que es tan misericordioso y Él quiere intervenir en nuestras vidas, entonces Él, en su grande paciencia, se toma el tiempo para esperar de que cada una de esas alternativas y que cada una de esas opciones y que cada una de esos caminos que podemos nosotros tomar para salir bien librados sean agotados. Y entonces podamos entender de que la salvación viene de Él. Y entonces podamos entender de que no es lo que nosotros tengamos o lo que nosotros logremos, sino que tenemos que aprender a esperar en la salvación de nuestro Dios. Así como sucedió con la mujer que tenía el flujo de sangre, que dice la palabra de Dios de que esta mujer agotó todos sus recursos, todos sus bienes, tratando de encontrar una solución a la enfermedad grave que la atormentaba. Y dice la Biblia que no encontrando quien pudiera librarla de aquella grande enfermedad que ella tenía, pero agotó todos sus recursos, agotó todo su dinero, todas sus opciones y todo lo que tenía, hasta que quedó completamente en la ruina, completamente en la calle. Y cuando ella ya estaba en esta condición, entonces únicamente quedó la única solución y la única y verdadera solución, y ese es Cristo el Señor, arrastrándose hasta donde estaba Él, tocando el borde del manto del Señor, y entonces recibió sanidad. Es lo que pasa muchas veces con nosotros. Y eso es cuando el Señor espera que nuestras opciones se agoten. Pero hay otras ocasiones en que Dios no espera que nuestras opciones se acaben, sino que Él mismo cancela cada una de nuestras opciones, cada una de nuestras alternativas. El Señor mismo las cancela y las quita para que únicamente quede la única y verdadera solución, que es el Señor. Como sucedió también con Lázaro, amigo del Señor, que cayó gravemente enfermo y el Señor no estaba cerca, pero el Señor supo que Lázaro estaba enfermo. Y bien podemos pensar de que el Señor pudo haber llegado a tiempo antes de que éste muriera, pero no lo hizo. El Señor también pudo haber hecho lo mismo que hizo con el criado del centurión, que el centurión le dijo: solamente envía tu palabra, di la palabra y mi criado sanará. Y dice la Biblia que antes de que el centurión llegara, la palabra del Señor es más rápida todavía, y ya había llegado allá a aquel lugar, y el criado de aquel hombre había sido sano en la misma hora que el Señor había dado la palabra. Entonces el Señor canceló llegar en el tiempo que el ser humano cree, canceló también enviar la palabra, empezó a cerrar todas las opciones para que entiendan de que Él es el que da vida a los muertos, como dice la palabra. Así que lejos de llegar en el momento, o lejos de hacer lo que algunos hubiéramos pensado que Él pudiera hacer, decidió quedarse aún más tiempo, hasta que el problema fue todavía más grave, que dice la Escritura que como el cuerpo era de 3 días, ya hasta apestaba. Y es muchas veces que nuestros problemas tienen que estar en situaciones tan graves, a punto de que ya no los aguantemos, a punto de que ese problema está tan mal que apesta en nuestras vidas, para que nosotros entendamos que es el Señor el que da la salvación, que es el de Él que emana la vida. Esas situaciones son las que necesitamos en nuestra vida. A veces necesitamos esas situaciones en nuestras vidas para conocer el verdadero poder de nuestro Dios, como sucedió también con Job, que rodeado de todo bien, rodeado de aquella grande bendición que Dios mismo le había dado, y dice la Escritura, porque Él mismo da testimonio, que cuando Él estaba rodeado de todo bien, que cuando Él estaba cercado de todo bien, Él después confesó y dijo: de oídas te había oído, pero fue en el momento de la angustia, en el momento de la más grande necesidad en su vida, en el momento donde no había esperanza y que la única solución era el Dios de su salvación. Fue ahí entonces donde Él dijo: ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que muchas veces sucede en nuestras vidas, y tenemos que cobrar aliento sabiendo de que en medio de las angustias más difíciles que se levanten en nuestra vida, podremos decir confiadamente: ahora mis ojos te ven, porque la salvación viene de Jehová. Por eso es que decía David: ¿de dónde
Nada hay imposible para nuestro Dios. Por eso es que, por imposible que sea la situación que usted esté enfrentando, recuerde que nada hay imposible para nuestro Dios y cobre aliento aún en medio de las situaciones y diga, como dijo Jeremías, bueno es Jehová al que en él espera y al alma que le busca. Y bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Tenemos que esperar y muchas veces hay que estar en silencio. Muchas veces nada podemos hacer, como lo pasó al pueblo de Israel, que Moisés le dijo, estén quietos y vean la salvación que Dios hará. Pero la verdad es que no podían hacer más, no podían huir. Y la razón que le dijo, estén quietos y vean la salvación que Dios hará, fue porque Moisés no quería que el pueblo se perdiera de aquel grande milagro que Dios iba a hacer y de aquella grande liberación que Dios iba a traer al pueblo. Porque muchas veces, cuando nosotros estamos inmersos en las dificultades, cerramos nuestros ojos porque no queremos ver, porque ya no podemos más. Por eso es que les dijo, y vean la salvación, para que ninguno cerrara los ojos. No les dio permiso ni que cerraran los ojos, les dijo, estén quietos, porque posiblemente algunos, por aquel problema que venía encima, por aquel gran imperio que venía tras ellos, estaban a punto de desmayarse. No les dio permiso ni que se desmayaran. Estén quietos y vean la salvación que Dios hará. Algunos quizás estaban cerrando sus ojos, a punto de desmayarse, pero es ahí donde cobraron aliento. Igual usted, no desmaye, diga como dijo Pablo, derribados pero no destruidos, porque el Señor es el que levanta nuestra cabeza. Él es nuestra gloria, Él es nuestra esperanza. Como punto número 2, cuando confiamos de todo nuestro corazón en nuestro Dios, tenemos paz aún contra todo pronóstico. Tenemos paz aún contra todo pronóstico, porque muchas veces los panoramas que nosotros podemos ver nos hablan de situaciones negativas y parece ser de que nada bueno nos depara en el futuro. Pero cuando nosotros recordamos que la palabra del Señor dice que Él tiene pensamientos de bien para nuestra vida y no de mal, sino que para bendecirnos y para estar con nosotros y darnos victoria y también traer consuelo a nuestra vida, podemos nosotros tener paz en medio de cualquier situación que nosotros enfrentemos. Tal es el caso de José, hijo de Jacob. ¿Qué pronósticos más negativos los que José enfrentaba? El soñador, que dice la palabra de Dios, narrando acerca de la historia de él, que este muchacho tenía 17 años cuando en el tiempo de Jacob, y este tenía más hijos, y los enviaba a José para que supervisara a sus hermanos, y José le avisaba de la mala fama que tenían los hijos de Jacob. No eran bien portados, y José le avisaba de todas estas cosas porque este muchacho era íntegro para con Dios. Por eso Dios lo amaba y por eso también Jacob lo amaba. Dice la Biblia que Jacob amaba más a José que a sus otros hijos. Tenía mejor, era mejor visto ante los ojos de su padre que los demás. Era por su comportamiento, era por el favor de Dios, era por su forma íntegra de ser. Pero la verdad era que Jacob, dice la Biblia, que lo amaba más que a sus otros hijos. Y dice la Biblia que esto despertaba la envidia en los hermanos de José. Dice la Biblia que no lo podían mirar con buenos ojos y le hablaban con palabras ásperas, le hablaban de mala gana. Dice la Biblia que en una ocasión José les contó uno de los sueños que Dios le dio a José y le dijo: he aquí que estábamos en el campo y recogíamos manojos, y el manojo mío estaba en medio del manojo de cada uno de ustedes, y los manojos de ustedes se inclinaban al manojo del trigo del mío. Y entonces dice que estos se enojaron cuando José les contó el sueño y les dijo: ¿acaso tú serás rey sobre nosotros? ¿Acaso señorearás sobre nosotros tú? Y dice la Biblia que desde ese día le aborrecían aún más por aquel sueño. Pero esto no cambió la forma en que José miraba las cosas, porque siguió creyendo en que era Dios el que le mostraba todas estas cosas.
En otra ocasión dice la Biblia que le volvió a contar otro sueño que Dios le habló, que Dios le mostró a José. Y este sueño era de que él miraba que 11 estrellas se inclinaban delante de él, incluyendo también el sol y la luna. Y dice la Biblia de que Jacob reprendió a José porque le dijo: ¿qué es este sueño que tú has tenido? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y también nos postraremos delante de ti? Pero dice la Biblia que después de esto Jacob meditaba en el sueño que José les había hablado. Y los hermanos lo aborrecían más todavía por aquello. Y dice la Biblia que en una ocasión, cuando Jacob envió a José para que mirara cómo estaban sus hermanos en el campo, porque estaban pastoreando las ovejas de Jacob, y dice la Biblia que José fue en busca de sus hermanos, y cuando aquellos lo miraron que venía de lejos, empezaron a conspirar contra él para matarlo, y dijeron: ahí viene el soñador, agarrémoslo y matémoslo, y vamos a ver qué va a hacer de sus sueños. Y dice la Biblia que Rubén, uno de sus hermanos, intervino por él. Y entonces los convenció para que no lo mataran, porque le dijo: él es carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, no lo matemos. Mejor metámoslo en esta cisterna. Y dice la Biblia que eso lo hizo para librarlo de la mano de sus hermanos, porque el pensamiento de Rubén era devolverlo con su padre. Dice la Biblia que aquellos acordaron meterlo a la cisterna. Aquella cisterna no tenía agua, estaba vacía. Y dice que lo metieron ahí. Y entonces, cuando ya José estaba dentro del pozo, aquellos se pusieron a comer. Mire qué conciencia, bien tranquilos comiéndose el pollo frito ahí o no sé qué es lo que estaban comiendo, pero qué conciencia. Acababan de meter al hombre, al muchacho en el agujero y se sentaron a comer bien tranquilos. O sea, estos habían matado completamente la conciencia, no tenían conciencia verdaderamente. Y dice que cuando ellos miraron que una compañía de ismaelitas iba pasando por aquel lugar, empezaron a decir: ¿para qué lo vamos a matar? Mejor vendámoslo y que no sea nuestra mano contra él. Y dice la Biblia que lo vendieron como esclavo por 20 monedas de plata. Así que lo vendieron a José y se lo llevaron. Y dice la Biblia que cuando Rubén llegó para ver a su hermano que supuestamente todavía estaba en el pozo, dice que rasgó sus vestiduras al ver que José ya no estaba allí y dijo: ¿y ahora qué le voy a decir a mi padre? ¿Qué va a hacer de mí? ¿A dónde voy a ir? Ese se preocupaba por su hermano. Y fue ahí donde degollaron un cabrito y tomaron las ropas de José, aquellas túnicas de colores que Jacob, su padre, le había regalado, y las llenaron de sangre para decirle a su padre de que una bestia había matado a José. Y con ese plan llegaron hasta donde estaba Jacob, su padre. Y dice la Biblia que Jacob se entristeció mucho y estuvo de luto por muchos días por la muerte de José y lloró a José. Y se levantaron los hijos de él y las hijas y lo quisieron consolar, pero él no quiso ser consolado, porque él dijo: descenderé hasta mi sepultura enlutado por mi hijo José. Estaba muy dolorido su padre. Mire todo lo que le habían ocasionado a Jacob estos muchachos, estos hombres, porque la envidia que le tenían a José. Y dice la Biblia que cuando José fue llevado hasta Egipto por aquellos ismaelitas, y dice la Biblia que lo vendieron, y el que lo compró fue el jefe de la guardia de Faraón. Este era Potifar. Y dice la Biblia que cuando José fue comprado como esclavo por este hombre, dice la Biblia que este hombre Potifar miró que la gracia de Dios, que el Espíritu de Dios estaba sobre José, y así que lo puso por mayordomo de toda su casa. Y dice la Biblia que durante el tiempo que José estuvo como mayordomo en aquella casa de aquel señor, Dios prosperó todo lo que tenía Potifar, no solamente lo de su casa, sino que también lo del campo que él poseía, porque Dios estaba con él. Y ante todas estas situaciones, dice la Biblia de que la mujer de aquel hombre quiso seducir a José, porque dice la Biblia que este José era de bella apariencia y de hermosa presencia. Y dice la Biblia que José, como era íntegro para con Dios, le dijo a esta mujer: ¿cómo voy a pecar yo contra Dios y voy a pagarle a mi amo de esta manera, cuando que él me ha puesto sobre todas las cosas y lo único que me ha prohibido eres tú, porque eres su mujer? Y dice la Biblia de que aquella mujer lo hacía, lo incitaba y lo perseguía todo el tiempo. Pero José siempre le decía que no, y en una ocasión planificó estar sola en su casa.
Y cuando José entró a la casa, estaba únicamente la mujer, así que se acercó hasta donde estaba él y lo tomó por su ropa. Dice la palabra de Dios que cuando José miró este peligro encima, salió corriendo y le dejó las ropas ahí en el lugar. Y dice la Biblia que cuando esta mujer miró que había quedado frustrada, que había quedado despreciada, dice que entonces dio voces y llamó a los de la casa y dijo: este hebreo que trajo nuestro Señor me quiso deshonrar a mí. Y dice la Biblia que ante esta situación, José, por esta calumnia que se le levantó, fue a parar a la cárcel. Y dice la Biblia que cuando José estuvo ahí en la cárcel, nuevamente Dios le dio favor delante del carcelero, el que lo puso al cuidado de la cárcel y de todo lo que había que hacer en la cárcel. El carcelero no se preocupaba por nada, porque José hacía todos los quehaceres de la cárcel. Era como una especie de mayordomo también allí en la cárcel donde Dios lo había mandado, porque Dios sabe cómo lleva los planes. Al parecer, las cosas malas que a veces suceden en nuestras vidas, podemos nosotros renegar y pensar de que Dios no está en medio del asunto. Pero mire, si Dios no está en medio del asunto, que donde quiera que llegaba José, Dios lo ponía por principal. Donde quiera que José llegaba, era principal. Estuvo en la compañía de esclavos, era principal. ¿Sabe por qué? Porque llegaron a ofrecerle al jefe de la guardia lo mejor que tenían, y lo mejor que tenían se llamaba José. No le iban a llegar a ofrecer a uno que se miraba todo desnutrido, le llegaron a ofrecer al mejor prospecto que tenían, y ese era José. Y ahí lo compraron. Cuando estuvo en la casa de este hombre, fue mayordomo. Estando en la cárcel, fue una especie de mayordomo también. Yo creo que si hubieran habido más despreciados y menospreciados en el agujero, también hubiera sido el principal ahí en la cisterna, pero como solo estaba él, únicamente no podía ser el principal. Pero donde quiera que José llegaba, era principal. Hasta delante de los ojos de su padre dice que era más amado. Porque así es Dios, cuando está el favor de Dios en una persona. Y dice la Biblia que estando en esa cárcel, metieron a la cárcel también al jefe de los panaderos y al jefe de los coperos, porque había pecado contra el rey de Egipto. Y dice la Biblia que estos vinieron para contar un sueño, porque en una ocasión José los encontró tristes y les preguntó: ¿por qué están tristes? ¿Qué es lo que les sucede? Y estos habían tenido un sueño, y los dos le contaron el sueño a José. José los interpretó. Después de que José los interpretó, al copero le dijo: cuando tu puesto te sea restituido, acuérdate de mí. Y dice la Biblia que se cumplió el sueño así como José lo había interpretado, y el copero fue restituido y al panadero fue colgado como también así lo interpretó José. Pero este copero no se acordó de él, no se acordó de José. Pasaron 2 años, José pasó, y de inocente en 2 años, culpado falsamente en aquella cárcel, sufriendo en aquel lugar, pasó 2 años, y después de que 2 años hubieron pasado, entonces el copero se acordó de José, pero no por su propia cuenta, sino que porque el faraón había tenido también unos sueños que Dios le había mandado, que iba a ser en Egipto y en toda la tierra de aquel tiempo. Y dice la Biblia que el faraón soñó que estaba junto a un río, y que 7 vacas gordas, hermosas, salían de aquel río. Y dice la Biblia que después de estas vacas gordas que salían de aquel río, también salieron otras 7 vacas flacas, feas, de fea apariencia, dice él, y que cuando esto lo miró, dice de que se llenó de temor, porque aquellas vacas flacas se empezaron a comer a las vacas gordas. Y lo peor de todo es de que dice de que la apariencia de estas vacas flacas no cambiaba, seguía siendo igual de fea y de flaca. Despertó Faraón meditando en esto y volvió a dormir. Y dice que cuando durmió otra vez, volvió a soñar de que unas espigas de trigo, 7 hermosas, frondosas, dice que salieron de aquella espiga. Y dice que después de estas 7 espigas salieron otras 7 espigas, pero todas flacas. Dice que golpeadas por el viento solano, y que estas otras 7 espigas flacas se comían a las 7 espigas gordas. Y dice la Biblia que en esto despertó Faraón, y buscando a uno que le pudiera interpretar, estos sueños, y no pudiéndolo encontrar en todo aquel reino, fue entonces donde el copero se acordó de que José había interpretado correctamente su sueño, y fue ahí donde le dijo: hay un joven que interpreta los sueños. Y dice la Biblia que se apresuraron a sacar a José de la cárcel, y este llegó donde Faraón, y Faraón le dijo: he oído decir que tú interpretas los sueños, pero mira la respuesta de José: no está en mí. No está en mí.
Es Dios el que interpreta, es el Dios porque Él es el que da los sueños y también la interpretación. No se estaba robando la gloria porque dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y de esa manera, cuando Josué interpreta aquel sueño y después de que interpreta el sueño le dice: yo te aconsejo de que pongas a hombres sabios y que pongas a uno que dirija y coordine y todo, y le empieza a decir, y Faraón con la boca abierta en todas aquellas palabras que José le estaba diciendo, dice la Biblia que Faraón dijo: pero ¿a dónde vamos a encontrar a otro más sabio que este? ¿Para qué iban a perder el tiempo a andar buscando si ahí lo tenían enfrente? Pero cualquier otra persona hubiera dicho: poner a Miguelito, ahí mismo, ahí mero poner a Miguelito porque ahí yo estoy bien ahí para ese puesto. Pero no fue el caso de José. José dio su interpretación y él estaba dispuesto a regresar y quiera a la cárcel otra vez. No le importaba los puestos y los cargos. Pero como él no le da la gloria al hombre, ni comparte él tratar de querer compartir la gloria con Dios, sino que él dio el consejo, dio la interpretación y fue Dios mismo el que lo puso ahí. Miren cómo este José, de que a pesar de que pasó por situaciones difíciles, no perdió la paz en ningún momento. Cayó en la cisterna, pero él tenía la paz del Señor. Cayó vendido como esclavo, pero no perdió la paz. Llegó a la cárcel, pero tampoco perdió la paz. ¿Y sabe por qué? Porque no miraba el problema, sino que él estaba mirando su sueño cumplido, el sueño que Dios le había dicho, porque él sabía que era fiel, el que le había prometido todas las cosas que iba a hacer. Entonces, de igual manera, hoy nosotros también no tenemos que enfocarnos en el problema ni en la situación que estemos enfrentando, sino que nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Así como dice la Escritura: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Como punto número 3, tenemos seguridad cuando nos guiamos por su palabra, aún en las situaciones imposibles. Al tener presente la palabra de Dios, nos hace tomar decisiones sabias que nos traen seguridad cuando aplicamos a nuestra vida y no pasamos por alto el consejo de la palabra de Dios. Me acuerdo que en una ocasión yo andaba buscando un apartamento a donde irme a vivir. Y resulta que tiempo ya antes yo había platicado con un hermano, ¿verdad? Y él me había contado de unos apartamentos que estaban bien feos, que estaban bien peligrosos y que robaban y todo. Y ya después, cuando le volví a comentar que andaba yo buscando un apartamento, me dijo: pero ahí están esos apartamentos. Y le dije yo: pero no dice usted que ahí está peligroso, que ahí roban y todo eso. Y me dice: es que no está el Señor con usted, pues. Y le digo yo: pues sí, pero la palabra de Dios dice también: el sabio ve el mal y de él se aparta. Le dije yo: una cosa, y esto ya de parte del mensaje, una cosa es de que nosotros nos vayamos a meter sin saber a un lugar, y como no sabemos, el Señor nos va a guardar. Pero si nosotros sabemos que ahí está peligroso y que allí podemos tener problemas, y si nos vamos a meter ahí, el Señor se rasca la cabeza, ¿verdad? Porque estamos siendo cabezones en ese momento y no estamos aplicando la palabra de Dios a nuestra vida, porque la Biblia dice: el sabio ve el mal y de él se aparta. Y de esa manera tenemos seguridad en nuestra vida cuando nos apegamos a la palabra de Dios. El Señor dijo: ¿a quién compararé al que escucha estas mis palabras y las pone por obra? Y él dijo: lo compararé al hombre prudente, aquel que cavó y hondó y edificó su casa sobre la roca. ¿Y por qué fue prudente este hombre? Porque se guió por el libro, por las instrucciones. Las instrucciones dice cavar y hondar hasta que encontré la roca, el libro del albañil. Porque si no, entonces por eso tuvo prudencia. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es seguridad. El resultado es que no se va a caer la casa. Entonces igual a seguridad. Entonces este es el libro
de las instrucciones de la vida espiritual nuestra. Y cuando nosotros nos apegamos a este libro, entonces estamos seguros. No solamente en lo que hablamos, sino que también en la forma que caminamos. Estamos seguros donde quiera que vayamos porque el Señor está con nosotros, porque nos apegamos a la palabra de Dios. Cuando nos guiamos por medio de su palabra, tenemos esa seguridad aún en las situaciones más imposibles. Cuando una de las situaciones imposibles que podemos nosotros ver en la historia de la palabra fue el caso de Abraham, que a pesar de que lo que se le requirió que hiciera era una situación difícil y bastante imposible ante los ojos del ser humano, porque quién iba a pensar de que después de que le fue entregado descendencia en Isaac y Dios estaba ahora pidiéndole a su hijo, es algo imposible de pensar de que va a surgir descendencia de alguien que muera. Pero con todo esto, Abraham decidió guiarse por la palabra de Dios y confiando con todo su corazón de que Dios era poderoso para levantar a Isaac aún de entre los muertos. Como dice la palabra, él estaba seguro de que aquella palabra que se le había dicho de parte de Dios se iba a cumplir. Estaba seguro, y por eso es que Abraham hablaba de la forma que hablaba. Por eso es que Abraham, cuando llegó al pie del monte, dijo: yo y el muchacho iremos y adoraremos y regresaremos a ustedes. Por eso es que él, cuando iba a medio camino y le hicieron aquella pregunta difícil, él dijo: Dios proveerá, aun cuando no hay situaciones que parecen imposibles para nosotros. Pero recordamos que para lo que nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Por eso es que estos hombres hablaban de esa manera. Por eso es que cuando nosotros nos guiamos por su palabra, estamos seguros, porque el obedecer la instrucción de la palabra de Dios nos trae seguridad, nos trae seguridad. Esto siempre va a ser así. Dice la Biblia que cuando Dios le dijo a Moisés: he aquí que yo traeré una última plaga sobre Faraón, y dice la Biblia que le dijo: y yo voy a herir a todos los primogénitos, desde el primogénito de Faraón que se sienta sobre su trono, hasta el último de los primogénitos de sus criados, y también a los primogénitos de sus animales, yo los heriré. Y le dijo al pueblo: pero ustedes tomarán un cordero sin defecto y lo sacrificarán y lo comerán al fuego, porque esta es la Pascua del Señor, y de la sangre de aquel sacrificio ustedes la pondrán en los marcos de las puertas y en las ventanas, para que cuando yo envíe al destructor a la medianoche, no le dejaré entrar a sus casas. En otras palabras, ustedes van a estar seguros. Y dice la Biblia, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Porque Dios añadió y le dijo: porque de ustedes ni un perro correrá peligro, le dijo el Señor. Y cuando el pueblo de Dios escuchó estas palabras, imagínense que ni Firulai iba a morir, porque Dios estaba cuidando a su pueblo. Cuando el pueblo escuchó estas palabras, dice que se postró con su rostro a tierra y adoraron a Dios. Y no solamente eso, sino que dice que hicieron puntualmente conforme a todas las cosas que Moisés había dicho por mandato de Dios. Y esto es porque se apegaron a la palabra de Dios. A pesar de que la mortandad estaba pasando en todo su apogeo por aquella madrugada, y hubo clamor grande como nunca había habido antes ni habrá después, dice la Escritura, porque no había casa donde no había muerte en Egipto, porque Dios había quebrantado a cada uno de los primogénitos de aquel lugar. Pero el pueblo estaba seguro, el pueblo estaba confiado, porque se habían apegado a la palabra de Dios, estaban seguros. No había mortandad en medio de la casa de Israel. Y eso lo podemos ver cuando nosotros nos apegamos a la palabra de Dios, y podemos nosotros tener seguridad cuando nos apegamos a su palabra. Y cuando nos apegamos a su palabra, caminamos con seguridad. Donde quiera que estamos guardados, porque nos apegamos a su palabra. Y no solamente eso, sino que también hablamos palabras de seguridad, porque sabemos en quién estamos confiando. Por eso es que estos hombres grandes hablaron de la forma en que hablaban. Por eso es que Jeremías dijo: Jehová es mi porción y yo en él esperaré. Por eso es que Abraham dijo: Dios proveerá. Por eso es que Moisés, cuando los hijos de Israel acamparon a las orillas del mar, les dijo: estén quietos y vean la salvación que Dios hará. Y además añadió Moisés y les dijo: estos egipcios que hoy ustedes ven, nunca más para siempre lo verán. Y es lo mismo que Dios nos dice ahora a través de su amado Hijo por su palabra, que así como se le dijo al pueblo: estén quietos y vean la salvación que Dios hará, es lo que ahora nos dice la palabra: erguíos y levantad vuestras cabezas, porque esas tristezas, porque
nuestra herencia. Este ha sido el mensaje de esta noche.